A ver, ¿se puede encontrar el secreto de la genialidad en los pliegues de un cerebro? Pues durante más de medio siglo es exactamente lo que un montón de científicos han intentado hacer al examinar el cerebro más famoso de la historia, el de Albert Einstein. Todo empieza aquí, con sus últimas palabras. El 17 de abril de 1955, Einstein lo hospitalizaron por un aneurisma de aorta. Y él, con estas palabras, rechazó la cirugía. Aceptaba su final. Y así, en las primeras horas del día siguiente, en el hospital de Plainsboro, el gran físico cerró los ojos para siempre. Pero lo que nadie se imaginaba es que su historia, y sobre todo la de su cerebro, no había hecho más que empezar. Y aquí es donde la cosa se pone, un poco turbia. Resulta que durante la autopsia, un patólogo, Thomas Harvey, sin pedir permiso ni nada, va y extrae el cerebro de Einstein. Esto iba totalmente en contra de los últimos deseos del físico, que había pedido que lo incineraran y que esparcieran sus cenizas en secreto para evitar precisamente cualquier tipo de idolatría. Harvey estaba convencidísimo de que ese órgano contenía la clave de una inteligencia fuera de lo común. Y esta acción, mitad científica, mitad macabra, dio el pistoletazo de salida a una odisea que duró décadas. Así que la pregunta que nos va a guiar es la misma que obsesionó a Harvey. ¿Qué hacía tan especial al cerebro de Einstein? Vale, para empezar a resolver este misterio, lo primero que tenemos que hacer es desmontar una de las leyendas urbanas más famosas sobre Einstein. Esa idea de que era un desastre en la escuela. ¿A que es una historia que mola? Reconforta pensar que hasta un genio como Einstein fue un incomprendido por el sistema. Nos da esperanzas a todos. Pero la verdad es que si queremos entender su genio, tenemos que empezar por quitarnos de encima estas falsedades. Y la prueba del algodón, como quien dice, es esta. Su boletín de notas de 1896, de su último año de instituto en Suiza. Ojo, en ese sistema un 6 era la nota más alta. Y mira, 6 en álgebra, geometría y física. Su peor nota fue un 3 en francés. Vamos, que de mal estudiante, nada de nada. Entonces, ¿de dónde sale todo este lío? Pues principalmente de un cambio en los sistemas de calificación. Einstein había estudiado en Alemania, donde un 1 era la mejor nota. Pero en 1896, justo el año de ese boletín, su instituto en Suiza le dio la vuelta a la tortilla y convirtió el 6 en la nota más alta. Mucha gente, al ver sus notas antiguas, confundió los sobresalientes del sistema alemán con suspenso. Vale, mito desmontado. Volvamos a la prueba física, al cerebro. Porque después de que Harvey se lo llevara, no es que se pusieran a estudiarlo al día siguiente. ¿Qué va? Lo que vino después fue, un viaje alucinante y extrañísimo que duró 4 décadas. Imagínate la escena. A Harvey lo despiden por lo que hizo, claro, pero se pasa 30 años, cruzando el país con el cerebro de Einstein en el maletero sin que nadie en el mundo académico le hiciera caso. Se convirtió casi en una obsesión. El primer estudio no llegó hasta 1985 y solo en el 95, después de 40 años de viaje, Harvey devolvió lo que quedaba del cerebro. Y por fin, con el cerebro en manos de la ciencia, podemos empezar el análisis forense. ¿Qué encontraron los investigadores que fuera realmente distinto en la anatomía de este genio? Pues lo primero que encontraron fue una sorpresa de las buenas. El cerebro de Einstein no era más grande que la media, de hecho, era más pequeño. Pesaba 1.230 gramos, cuando lo normal para un hombre de su edad es unos 1.400. Esto ya nos dice algo súper importante. En el cerebro, el tamaño no lo es todo. La clave está en la estructura y en las conexiones. Pero claro, al mirar de cerca su estructura, ahí sí que empezaron a salir las diferencias. Tenía un pliegue extra en el lóbulo frontal, justo la zona del cerebro que usamos para el pensamiento matemático. Su lóbulo parietal izquierdo, que es vital para el razonamiento abstracto, era un 15% más grande de lo normal, y el puente que conecta los dos hemisferios era más denso, lo que podría haber permitido una comunicación cerebral ultra rápida. Y una de estas características, que se conoce como el signo omega, es muy común en músicos que empezaron a tocar el violín de pequeños. ¿Y qué pasa? Pues que Einstein empezó a los 6 años y nunca lo dejó. Su cerebro era literalmente un mapa de su vida y de sus pasiones. Otro hallazgo fascinante conecta su anatomía con esas dificultades que tuvo de niño. Se descubrió que tenía una densidad de neuronas menor en una zona clave para la comprensión del lenguaje,
Y esto, claro, encaja como un guante con el hecho de que Einstein no habló con fluidez hasta los 6 años y le costaba expresar sus pensamientos con palabras. Y aquí está el punto crucial. Todas estas particularidades anatómicas podrían explicar su forma de pensar tan poco convencional. Einstein no pensaba con una voz interior como la mayoría. Su pensamiento era una mezcla de colores, sensaciones y, sobre todo, música. Muchas veces resolvía problemas de física tocando el violín hasta que de repente exclamaba: ¡Hala! ¡Ya lo tengo! Esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Estas diferencias en su cerebro eran de nacimiento o fueron el resultado de toda una vida de pensamiento intenso y de práctica musical? Es el debate definitivo. ¿La genialidad es un don de nacimiento o se construye con el tiempo? ¿Qué nos dicen las pruebas en el caso de Einstein? Aquí entra en juego un concepto clave, la neuroplasticidad. El cerebro no es una estructura estática, es más bien como plastilina, se moldea con la experiencia. Cada vez que aprendemos algo nuevo, creamos y reforzamos nuevas conexiones entre neuronas. La verdad es que la respuesta no es sencilla. Por un lado, el 90% de la estructura del cerebro ya está fijada a los 6 años, mucho antes de que Einstein se dedicara a la física, lo que sugiere que muchas de sus particularidades venían de fábrica. Pero por otro lado, sabemos que el esfuerzo y el aprendizaje modifican el cerebro, y Einstein no se convirtió en genio sin hacer nada, perseguía los problemas con una obstinación increíble. Así que el veredicto final es que no hay una única causa. El genio de Einstein fue una tormenta perfecta, un cerebro con una arquitectura única que favorecía el pensamiento visual y musical, combinado con una perseverancia implacable y una forma completamente original de interrogar al universo. Y esta es quizá la lección más potente que nos deja la odisea del cerebro de Einstein. El potencial no es algo fijo. Cada vez que aprendemos algo nuevo o nos enfrentamos a un problema, no solo estamos acumulando datos, estamos literalmente remodelando la arquitectura de nuestro cerebro, creando al genio del mañana.